viernes pasado, en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un planteo muy claro, muy concreto, que es la necesidad de aplicar una suma fija fundamentalmente para subir aquellos salarios básicos de convenio que se encuentran retrasados respecto de la inflación, no solamente porque este año vamos a tener mucha inflación, sino porque hay una historia reciente de retraso salarial que es difícil de revertir solamente con porcentajes paritarios. Estoy hablando de lo que pasó durante el gobierno de Macri, esos 20 puntos de retroceso de salario real. Estoy hablando de la pandemia y estoy hablando desde ya de este 2022 con alta inflación. Las paritarias están teniendo un desempeño muy interesante, están dándole pelea a la inflación. Yo ponía el ejemplo de la propia Unión Obrera Metalúrgica negociando 65% hasta el año de noviembre y pidiendo una reapertura de 46%, es decir, más de un 100% de pedido de salario, de aumento salarial, en un contexto en donde la inflación es muy alta. Nada se le puede decir a la lucha sindical, sino que al contrario, uno lo que tiene que plantear es cómo reforzar esa lucha sindical, esa pelea de los sindicatos para que efectivamente le ganen a la inflación. La suma fija es una alternativa, es una herramienta para poder lograr cerrar el periodo paritario con algo de ventaja, con algo de diferencia. Aborda solamente a aquellos que están obviamente en relación de dependencia. Luego hay que aplicar medidas para quienes son informales, para quienes tienen una situación, por ejemplo, de monotributo. Vamos a mostrar en algunas placas por qué una suma fija sirve, por qué es necesaria, qué cambiaría, ¿no?, respecto del escenario actual. Hicimos unos números desde el Centro de Economía Política Argentina. Por ejemplo, 25.000 pesos, ¿no? ¿Por qué 25.000 pesos? Bueno, porque el valor equivalente a 4.000 pesos, que es lo que Alberto entregó en febrero del 2020, son 15.000. Pero 15.000 pesos hoy resulta insuficiente en un contexto de una economía que creció 2 años consecutivos, una economía que tiene más ganancias empresariales, que tiene más desigualdad y que además está en mejores condiciones de pagar. 25.000 es una suma bastante más atinada. Mejoraría 16,7% del salario real hoy promedio del conjunto de los trabajadores del RIPTE y supera en 7,1% el poder adquisitivo que dejó Macri en el 19. Ahí también tenemos un desafío, ¿no? Digo, no solo se está consolidando la pérdida de poder adquisitivo que nos dejó Macri, sino que nos está costando ganarle a diciembre del 19, que es el momento en el cual inició el gobierno el Frente de Todos. En este caso podríamos ganarle. Bueno, acá tenemos ejemplos de changuitos, ejemplos gráficos. Avancemos en otra placa. Esta es una suma fija que ponemos de ejemplo. Uno me podría preguntar, bueno, Julia, ¿y si yo quiero recuperar todo lo que perdimos en los últimos 7 años? Bueno, 46.500 es lo que nos da el número. Ojo, no es bono, no es bono, es suma fija, es subir los salarios en este valor. Mejora 31,1% del salario real y equipara el poder adquisitivo que había con Cristina en el 2015. Son ejercicios para que se entienda. Aclaro nuevamente que no es bono, porque el bono es por única vez. Te doy un mes y luego te lo saco. La suma fija es una incorporación permanente al salario. Avancemos. Nosotros acá decimos, ¿por qué te sirve? Porque cuando se hizo funcionó. Tenemos experiencia sobre cómo aplicarla. Alberto Fernández hizo 2 decretos en febrero del 2020, uno para el sector público, el otro para el sector privado. 4.000 pesos fueron en ese momento. Y si ustedes ven este gráfico, es muy claro, va desde agosto del 19, acá veníamos perdiendo plata con Macri, de hecho se produjo la devaluación, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 19. Fíjense lo que son estas barras verdes, enero, febrero y marzo. Más o menos el poder adquisitivo con la suma fija mejora 7% respecto de lo que veníamos teniendo con Macri. Y después arranca la pandemia. De hecho, la suma fija de Alberto se aplicó justo antes de la pandemia y empezó a caer nuevamente el poder adquisitivo por razones, bueno, exógenas. Además que hubo que cuidar el empleo y se hicieron hasta acuerdos de suspensiones para que los trabajadores cobraran un 70 o un 75% del salario, pero no perdieran el laburo. Bueno, la suma fija aparece acá como agua en el desierto y lo que permitió es que el 2020, que fue un año de pérdida salarial, la verdad es que lo fue, no fuera tan malo. Finalmente terminara dignamente el año con niveles salariales más cuidados por la suma fija de ese inicio del año. Avancemos, más información, ¿por qué es importante? Nos metemos en un nivel más, subimos el nivel en el juego de la economía
Y nos metemos en lo que Cristina dijo. Cristina habló de productividad. Ustedes me dirán, ¿qué es? La productividad es la cantidad de producción de un determinado periodo, de un año, en relación a cuántos trabajadores te cuesta esa producción. Si la productividad aumenta, significa que los trabajadores son más productivos, es decir, un trabajador rinde más. Si la productividad baja, significa que tenés más trabajadores para la misma cantidad de producción o similar. Bueno, lo que vemos acá, no sé si se llegan a ver las barras, en rojo es como cae el salario real. Cae prácticamente 15 puntos. Y si se fijan, en negro, acá es que la productividad laboral está mejorando y la productividad por horas también está mejorando. Tenemos una situación de tijeras. El salario cae, pero la productividad, lo que rinden los trabajadores, mejora. Entonces, ¿cómo puede ser que los trabajadores rindan más en una economía que se expande, pero ganen menos? Esta es la discusión. Porque uno podría plantear suma fija en abstracto y decir, a mí me parece que estaría bueno que aumenten los salarios. Está bien, es una afirmación en abstracto. Si uno le plantea con estos números, uno dice, tenemos una situación de expansión, tenemos más productividad laboral, deberíamos lograr que los salarios no caigan como están cayendo. Bueno, la suma fija tiende a esto. Avancemos. Hay 13 puntos de diferencia entonces entre productividad y salario. Y si vamos a la industria, el mismo gráfico que les mostré antes, la industria sube un montón y el salario está cayendo 25 puntos desde desde junio del 2016 hasta el 2022 el salario está cayendo prácticamente 25 puntos en la industria, que es un sector que más se expandió en este contexto. Más razones, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, acá hicimos un número, un ejemplo del convenio de comercio. Aplicamos una suma fija más chiquita para mostrar el ejemplo. ¿Qué pasaría si a las categorías más bajas del convenio de comercio, que son vendedor A, vendedor B, vendedor C, son las categorías del convenio, las que decimos que están pisadas? Bueno, ya tienen una paritaria que prevé 7,8% de aumento en noviembre. ¿Qué pasa si le agregamos una suma fija de 15.000 pesos? Sube todavía más, 12% más o menos, y mejoraría un 20% ese salario básico de convenio en el mes de noviembre, un 20% más con el aumento previsto en la paritaria, más la suma fija. Bueno, más o menos te queda 140.000, 145.000 pesos. Avancemos. Por último, bueno, ¿por qué una suma fija no afecta a la actividad de las empresas? Porque esto no es suma cero. ¿Estamos queriendo que las empresas pierdan plata? Nadie quiere que las empresas pierdan plata. Lo que estamos diciendo es, si han ganado, se puede repartir un poco más sin afectar la dinámica empresarial. Sencillamente algunos ejemplos de ganancias. Ternium, Techint mejoró casi 50% en dólares su rentabilidad. Ledesma 60% en dólares. Aluar 250% en dólares. Pan American Energy 118% en dólares. La Anónima, Supermercados La Anónima 250% en dólares. Puedo ahondar esto mostrando ventas y lo que voy a hacer es redondear la idea. Se los dejo, lo pueden seguir también en mis redes personales en donde tengo también esta información, pero digo, hay un compendio de razones, es multidimensional este tema por el cual la suma fija tiene sentido, no es una locura y podría ayudarnos a ganarle a la inflación en un contexto en el cual nos está costando, a muchos les está costando llegar a fin de mes. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.